a comenzar con nuestro encuentro de Rambam. Gracias a María Yosef, que está con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas, seguramente para quienes se incorporan. Y les damos una cordial bienvenida a todos los que se incorporan en todo tiempo y en buena hora. A veces la temática que abarcamos es una temática que ya viene desarrollándose y por lo tanto les puede resultar un tanto compleja para poder entender. Estamos estudiando el Rambam, su escrito que tiene que ver con la jurisprudencia judía, llamado el Mishneh Torah, y estamos estudiando ya las leyes de Shabbat. 30 capítulos, de los cuales hoy, con favor de Dios, vamos a concluir el capítulo 23. Y aquí, obviamente, el Rambam se dedica, por supuesto, con suma paciencia e inteligencia, ambas dos, a transmitirnos fundamentalmente el escenario donde las tareas llamadas melajot, prohibidas en Shabbat, tienen obviamente su punto de partida desde lo que representa la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto. Allí se definen 39 tareas, quiere decir tareas creativas: escribir, coser, bordar, borrar, pintar, colorear. Y todo eso obviamente nos lleva a nosotros a poder comprender que el escenario del Shabbat posee una santidad realmente superior. Permítanos entonces dedicar nuestro Sheur de Ilui Nishmat de la señora Rachel Weizmann, Bat Israel, Nishmatat Selah V'Tzolah Haim, la señora mamá de nuestro querido Daniel Cherkansky, que es un gran colaborador, un gran hacedor de la comunidad latina aquí en Ranana y que ha perdido a su mamá hace una semana atrás. En última instancia, la alegría también de Shavuot levantó su duelo prematuramente, pero de una u otra manera también nuestros padres a veces nos ordenan que no nos angustiemos tanto, que no nos entristezcamos tanto, y por eso a veces se van en medio o al comenzar una fiesta, para que apreciemos lo que es la vida, verdaderamente, la vida que nos dieron, la vida que nos legaron, y todo aquello que nosotros también debemos construir a lo largo de esta vida. Así que para nuestro querido Daniel, que no nos está escuchando en este momento, nos escuchará después, seguramente vaya nuestro Sheur de Ilui Nishmat. Muy bien, entonces les damos la bienvenida una vez más. Estamos en el capítulo 23, la halajá número 20, y hasta la halajá 28, 8, las 9 halajot que siguen, hablan de una tarea que se llama Mejave en hebreo y que tiene que ver con apagar un fuego, ¿verdad? Entonces, así como está prohibido encender un fuego en Shabbat, por cierto, también está prohibido apagar un fuego. Nos dice el Rambam, en la halajá número 20, cuando se desata un incendio en un patio, en un Shabbat, quiere decir, en un Hatzer. Hatzer es un espacio abierto. Eino matzil kol ma sheyesh b'hatzer lehatzer acheret shebeoto mavoy. Dice, una persona, cuando se desata un incendio, no puede salvar todas sus posesiones del patio, quiere decir todo aquello que está en ese patio y que le pertenecen a la persona. ¿Hacia dónde? Transfiriéndolas a otro patio en el mismo Mavoy, en el mismo lugar, ¿no es cierto? Mavoy quiere decir como un pasaje entre patio y patio. O sea que están comunicados, tienen en común. Y nos dice Rambam, Afalpiche Ayrebu, a pesar del hecho de que estaría permitido hacer ese transporte de un patio a otro patio por un Mavoy, por una parte que los comunica a ambos. Ustedes saben que en Shabbat
Generalmente, todos nosotros, o la mayoría de nosotros que venimos de la diáspora, sabemos perfectamente que con contadas excepciones, en Shabbat no se puede transportar. Esto es lo primero que aprendimos con el Rambam. No se puede transportar de la propiedad particular a el recinto público. Quiere decir que yo en Shabbat no puedo sacar de mi casa una llave, ni un pañuelo en el bolsillo, absolutamente nada. Ni siquiera anteojos que sean de sol. Si son anteojos que utilizo para lectura o para ver, por supuesto que puedo llevarlos. Esto pasa en las diásporas, en nuestras diásporas, las comunes, llamémosla Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, que decimos comunes porque en ninguna de ellas tenemos lo que tenemos en Israel. ¿Qué tienen en Israel las ciudades? ¿Por qué aquí en Shabbat usted ve que puede transportar un libro, o la señora puede llevar una cartera, o se puede salir con un cochecito de bebé, o se puede llevar el bebé a UPA también, como nosotros decimos? ¿Por qué se puede hacer todo eso? Eso se puede hacer porque aquí en Shabbat todas las ciudades tienen lo que se llama Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot es que los patios están interrelacionados a través de un Eruv, quiere decir, están conectados como si fueran un mismo patio, el mío y el suyo. O en este caso, imaginémonos, ¿sí? La época que yo cuento siempre de mis abuelos, cuando llegaron a la Argentina, vivían en esos edificios, esos hoteles muy grandes, llamados conventillos. ¿Saben lo que son conventillos? Eran muchos jadarín, eran muchas habitaciones que tenían una habitación o una habitación y media, y ahí vivían 10 personas. Las habitaciones eran como las casas, cada una tenía su propia puerta, y en común tenían un patio. Entonces, a veces, ¿para qué se utilizaba ese patio en común? Bueno, en los días de semana uno cocinaba en su casa, pero no había cocina a gas en la época que mis abuelos llegaron a la Argentina, 1913. No había cocina eléctrica, entonces se cocinaba con carbón, con brasas. Y eso se podía poner, pero eso saca dióxido de carbono. Ahora, durante la semana se prende y se apaga, pero en Shabbat no se podía apagar. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, imagínense dormir en una pieza donde el oxígeno se va agotando. No hace falta explicarles qué va a pasar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacía la gente? En ese conventillo sacaban un recipiente con carbón y lo ponían en el patio que estaba al aire, abierto, pero obviamente, si usted está en su casa, yo estoy en mi casa y tenemos que sacar la olla o llevar la olla que está calentándose en ese recipiente grande, ancho, que tiene todos los carbones encendidos, pero está al aire libre y por lo tanto no hay problema que haya dióxido de carbono en abundancia. Entonces uno se llevaba la olla, pero estoy sacando la olla de un recinto público, porque el patio ese no era mío, el patio era de quién, de todos, y lo estoy llevando a mi casa. Ni de allí a mi casa, ni de mi casa volver a ponerlo para calentar. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un eruv. ¿Qué quiere decir un eruv? Se pasaba una línea, un cable, cordón, una cuerda, bordeaba las puertas e iba comunicando esa línea simbólicamente cada una de las puertas, haciendo de todos los departamentos o todas las casitas un espacio común. De esa manera, en el centro, que era el patio, ya no era un espacio público, sino era un espacio común. Eso se llama Eruv. Entonces, el Rambam dice, cuando se desata un incendio en un patio en Shabbat, una persona no puede salvar todas sus posesiones en el patio, lo que tiene en el patio, transfiriéndolas a otro patio en el mismo Maboy, en el mismo pasaje, a pesar del hecho de que el transporte esté permitido porque se ha hecho Eruv.
La gente hizo Eruv en Shabbat. Entonces yo podría pasar de un patio a otro. Pero en este caso, perdón, ay, en este caso, lo que nos está diciendo Rambam es, a pesar de que se hizo el Eruv, no se puede transportar, ¿no es cierto? Afalpiche Eruv. Entonces, ¿por qué? Eh, eh, se puede hacer el Eruv para transportar de un lugar al otro. Pero en este caso no se puede hacer. ¿Por qué? Gezerá, dice Rambam, esto ha sido un decreto rabínico instituido por los sabios. Nosotros tenemos prohibiciones, lo digo como título general. Tenemos prohibiciones que son de oraita, quiere decir prohibiciones que emanan de la Torá Sagrada. Y también tenemos después algunos retoques, llamémoslos así, decretos que han establecido los jajamim. Los sabios no es que eran más religiosos que la Torá, no eran que eran más rigurosos que la Torá. No, lo que ellos querían eran ayudarnos a preservar la realidad. Entonces, cuando ellos decían esto tampoco se puede hacer, no es porque eran muy exagerados, sino para que yo no entre a permitirme hacer cosas que de todas maneras van a estar prohibidas. Entonces lo que será es Shema Yehabeat Lekake de Shiatzin, porque es un decreto para que una persona no vaya a extinguir el fuego para salvar su propiedad. Mipnei She'adam, dice el Rambam, Bahul al Mamonu. ¿Saben por qué? Porque una persona entra en pánico cuando su propiedad está en peligro de perderse. Entonces, en este caso, eventualmente, dice, no se debe hacer porque generalmente cuando hay un incendio, la persona entra en un estadio de pánico total y en este caso, obviamente, la persona iría a salvar lo que tiene. Entonces, el Mejabé explica el Rambam en las alajot anteriores, una persona que apaga el fuego en Shabbat es una persona que se debe hacer responsable por su transgresión. Bien, entonces es para que la persona no, si va a transportar de un patio a otro, va a terminar después apagando el fuego, que puede seguir avanzando desde el patio hacia su propiedad. Ustedes se estarán preguntando, dice, bueno, pero, un momentito, si hay un incendio, ¿no se puede apagar? ¿Corran peligro la vida? Dice, en realidad, los incendios que se pueden apagar tienen que ver con otros escenarios. Y ya vamos a ver. De fijar, dice el Rambam, por lo tanto, el Amazon dice, ¿qué es lo que se puede salvar en un incendio? Nuestros sabios decretaron que una persona puede salvar solo la comida que necesita para ese Shabbat, eventualmente, y ¿qué más? Así como los utensilios que necesita utilizar en ese Shabbat, y por supuesto las ropas que puede vestir y que puede usar. Por lo tanto, dice esa persona, por lo tanto, se desesperará por salvar su propiedad y no estará motivado para extinguir el fuego. Entonces puede sacar ropas, puede sacar comida, puede sacar utensilios que eventualmente va a necesitar para Shabbat, pero en última instancia va a empezar a sentir que está salvando cosas, pero no va a entrar en la desesperación para pagar. Y dice el Rambam, sí, pero si no hay eruv, uno ni siquiera puede salvar ni la comida ni sus utensilios. ¿Sí? En este caso, obviamente, es una restricción que se aplica incluso según las autoridades que sostienen que la prohibición de llevar de un patio a otro es de institución rabínica. Pero, obviamente, todo esto nace
como un escenario de una exigencia mayor, y esto saben por qué es. Todo esto es fundamentalmente para que la persona no se cree permisos para sí misma. Es decir, a veces, frente a la, perdón, frente a la situación de gravedad, la persona puede ponerse en situación de peligro de vida por eso. Y entonces tiene que tener en cuenta, obviamente, que no puede salvar todas sus posesiones, ¿sí? Montevideo y Erub, no sabía. Debe ser solamente en un barrio, ¿no? Prácticamente no sabía que ya había Erub. Me alegro mucho. Bueno, buena hora. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Elías? Un gusto verte. Me alegro mucho. Entonces, debe haber seguramente una Erub en algún barrio. Y cuando estaba hablando del Erub, la diferencia aquí es que hay en toda la ciudad. Bueno, Baruch Hashem. También estar en Israel es una ventaja en ese caso. Pero mis recuerdos a Montevideo también, que supe vivir excelentes años allí. Muy bien. La pregunta que hace el Rambam en la halajá número 21 es: ¿y qué comida puede eventualmente, qué es lo que puede salvar de su comida? Obviamente tiene que utilizar o salvar lo mínimo, lo que necesita. Entonces dice: Imnaflat le cabe ley Shabbat. Si se produjo un incendio, Dios no permita, un viernes a la noche, entonces se debe salvar la suficiente comida que alcance para las 3 seudot de Shabbat. ¿Sabemos? O sea, poder guardar para las 3 seudot de Shabbat. ¿Qué son las 3 seudot de Shabbat? La primera seudá es el viernes a la noche. La seudá segunda es el sábado a la media mañana o al mediodía, depende de cuando lleguemos al Bet Knesset. Y luego en Shabbat tenemos la seudá Shelishit, la tercera comida, que es cuando rezamos en Minha, hacemos después la tercera comida, donde obviamente se estudia, se canta. Bueno, nosotros teníamos un escenario, digo, todavía no lo hemos podido volver a reeditar en nuestra comunidad, pero que es verdaderamente una fiesta, porque es un espacio donde de un lado las mujeres, de otro lado los hombres, tenemos un espacio donde estudiar y cantar eventualmente, y los niños están todos en el medio de la Seudá Shelishit, tienen sus propias mesas. Entonces, realmente es una fiesta la Seudá Shelishit. Hace mucho ya que no la hacemos, más de 2 meses y medio, lamentablemente por las circunstancias que conocemos, pero tenemos ese fiel recuerdo. Entonces, sí, dice Rambam, si hubo, Dios no permite, un incendio el viernes por la noche, debe salvar el alimento para las 3 comidas. Los alimentos aptos para el consumo humano se deben salvar para los seres humanos. De Raúl y Lema dice: y aquellos alimentos que son aptos para el forraje, apto para los animales, también se puede salvar para los animales. En caso de que el incendio haya ocurrido durante el sábado en la mañana, entonces se debería salvar comida o alimentos para 2 comidas, la de la mañana a mediodía y la de la tarde. Y si el incendio se produjo en la tarde, por supuesto, se salva alimentos para una sola comida, quiere decir la seudá Shelishi. Ahora bien, Bamé, pregunta el Rambam, Bamé de Barim Murim. Dice: ¿cuándo se aplica la restricción de los alimentos? Eventualmente, Bamé de Barim Murim. La pregunta del Rambam es: Bematzil Bekelim Arbe. Quiere decir, ¿cuándo se aplica de tomar solo los alimentos para las necesidades de la persona? Dice: cuando eventualmente la persona salva en muchos recipientes. Entonces, en ese caso, o, dice, alternativa, que no usa un solo recipiente, sino que llenaría un recipiente y lo saca, y luego lo vacía eventualmente y nuevamente lo vuelve a llenar.
por segunda vez. Entonces dice, no, she'en matzil ela ma shehu tzarich, ¿qué es lo que está salvando a la persona? Entonces, lo que está salvando eventualmente, o puede salvar, solamente aquello que él verdaderamente necesita. ¿No es cierto? Entonces la persona tiene un recipiente y va sacando y lo vuelca después, y después nuevamente comienza, lo llena de vuelta y lo saca de vuelta. Entonces lo que dice el Rambam en este caso es, puede salvarlo del incendio eventualmente, y lo habrá de salvar del incendio que ha caído en Shabbat, lamentablemente, pero que eventualmente no salva sino lo que necesita. Aval, pero, dice el Rambam, y motzi kli echad otza'a echad, dice, pero si uno retira un solo recipiente a la vez, afalpiche yeshbo kama seudot mutar, se permite retirarlo aunque contenga suficiente comida para muchas comidas. Entonces, ¿cuándo se aplica, resumo, la restricción de tomar solo los alimentos para las necesidades de uno? Cuando uno usa muchos recipientes para guardar comida, o no usa un solo recipiente, o usa uno solo, perdón, lo retira, lo vacía y lo llena nuevamente. Pero, dice Rambam, si uno retira un solo recipiente a la vez, se permite retirarlo aunque contenga suficiente comida para muchas comidas. Entonces, puedo hacerlo de una vez o puedo hacerlo en 3 oportunidades diferentes. De esa manera se puede llegar a hacer. La pregunta es, ¿Keitzad? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, por ejemplo, dice el Rambam, uno puede salvar del incendio una canasta llena de hogazas de pan, aunque contenga suficiente para varias comidas. ¿Ok? Puede tener mucho pan, que tenga para muchísimas comidas, también lo puede hacer. Muy bien. Be'aigul shel develá. También puede guardar un aigul de develá. ¿Saben lo que es? Una comida muy común, o realmente para Shabbat, que tenía que ver con una especie de tarta de higos. Develá eran higos apisonados, que parecería ser uno de los manjares que recuerda la Gemara en aquel momento. Y entonces ese igul de develá, que es como un bloque realmente importante de higos que están secos. Entonces también eso puede salvarlo. Behabit shel yain. Y también puede, obviamente, salvar un tonel de vino. Vejen, dice, así también, imparas talito bekibetz va kol sheyachol leotzi, dice, entonces también puede la persona, dice, tomó su talit, tomó su prenda. Afilo el talit que utiliza para no la tefilá, sino que talit se refiere en general a una prenda amplia, ¿no es cierto? Entonces, la prenda esa amplia, que es una especie de talit, como si fuera el talit que yo uso para rezar, pero imagínenlo, ahora que es una tela amplia, y entonces, ¿qué hace? Lo extiende y obviamente pone allí, puede recoger allí toda la comida, entonces todo lo que pueda poner dentro y retirarlo de una sola vez. También esto lo puede hacer. Eventualmente quiere decir que se considera que también de esa forma se puede salvar. Dijimos, sacando en recipientes a la vez, o en un recipiente todo, o bien extendiendo ahora todo este talit, quiere decir toda esta tela grande, para poder salvar las comidas. Entonces, si lo sacó todo de una vez, está permitido. Bien, bravo. Entonces, la halajá número 24. Estamos hablando, para los que se van sumando, bienvenidos, una alegría tenerlos, obviamente. La halajá número 24 está hablando, Dios me permita, cuando hay un incendio en Shabbat, ¿no? En distintos momentos del Shabbat. Amarle a Jeri. La persona que está sufriendo ese percance le puede decir de repente a los demás, a sus vecinos, Bou beatzilu lachem. Vengan
y salven ustedes lo que puedan. Quiere decir, Atzilu Lahem. Quiere decir, no que lo ayuden a él al salvar sus posiciones, prestemos atención por favor, sino que, ¿saben lo que hace la persona? Dice, ok, ya está todo perdido, antes de perder todo, prefiero hacer de todo esto Efker. Efker quiere decir sin dueño, que cada uno venga y salve lo que pueda salvar, y entonces le da permiso a los demás, obviamente, a tomarse para ellos mismos, y cada uno puede sacar lo que quiera. Estamos hablando aquí de alimentos en general, ¿sí? Entonces, en este caso, cada persona de sus vecinos puede guardar suficientes alimentos para sus necesidades, eventualmente. O o un solo recipiente que contenga eventualmente mucho contenido. O sea, un solo recipiente que tenga suficientes alimentos para sus necesidades, ¿no? O una gran cantidad. Así también se puede salvar en este caso. Vareihu shel matzil. Y esto pasa a ser ¿de qué? De aquella persona que se arriesgó frente al incendio que se desató y se lleva entonces mucho o poco es de él, porque el dueño de casa, en este caso, ha declarado que todo eso se llama Efker. Efker significa que no le pertenece a nadie. Yo ya decidí, si es mío eventualmente, que eso ya no es de mi propiedad. Ahora, el Rambam dice, ¿qué pasa en el caso de que el matzil, la persona que fue y salvó alimentos, no quiere tomarlo para sí mismo y lo quiere devolver a su propietario original? ¿Sí? Esto se describe en los Mefarshim, en los comentaristas del Rambam, como una conducta de Irat Shamayim, una conducta de una persona temerosa de Dios. O sea, se pone en riesgo ante una realidad, pero por otro lado, esa persona dice, refleja la falta de voluntad. Esto lo explica el Magid Mishneh, que es el Maran Yosef Karo, eventualmente, en su explicación al Tur. Dice, esto refleja la falta de voluntad para beneficiarse de la propiedad ajena. Y en este caso es particularmente cierto, ya que el propietario no abandonó voluntariamente la propiedad, lo que era de su propiedad. Lo abandonó porque no le quedaba alternativa. Y esta persona, lejos de ser un oportunista, explica el Magid Mishneh, dice, es una persona que refleja una voluntad sensata y que no quiere aprovecharse. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si no quiso la persona que vino a salvar alimentos quedarse con ellos y se lo quiere dar a su dueño, entonces dice, mutarlo litol mimenu ajara shabbat sejara malo. Dice, se le permite tomar el pago de sus esfuerzos después de la conclusión del Shabbat. Sin embargo, la respuesta de la Gemara, por supuesto, es que no es una mirada de Hasidut, no es una mirada piadosa cobrarle el esfuerzo de ir y sacarle, ayudarlo a sacar la comida, ¿no es cierto? Gracias. Un placer, gracias Elías. Un placer escucharte y verte. Muchas gracias por estar con nosotros, verdaderamente. También a mi querido, perdón, no hago menciones personales, pero no puedo sin un dejo de emoción de saludar al doctor, el profesor Liso Gateño, desde Uruguay también, entrañable amigo y amigo. Yo, pequeño yo delante de la grandeza de un hombre que supo dirigir tantos destinos en el Uruguay. Así que bueno, mi corazón también con ustedes. Refuash Lema, ante todo y desarrollo todo. Muchas gracias. Entonces, en realidad dice que en Motzai Shabbat se le puede pagar a esa persona lo que se esforzó. Aunque el Rambam, la Gemara, perdón, dice, no sería un atributo de Hasidut, o sea, todo lo que hizo lo hace por Irat Shamayim. Entonces, ¿cómo vamos a cobrarle después el esfuerzo que hicimos, no?
Vence Sehar Shabbat. Entonces, uno podría eventualmente pensar que la persona ella está cobrando un salario por haber trabajado en Shabbat, ¿verdad? Dice Rambam, esto no se considera un salario de Shabbat, de Ben Sharei, en Sham Melachá, Lo Isur, porque no hizo ningún trabajo y tampoco hubo ninguna transgresión. Shelo Tzio Ela Bemakon Me'orab, porque todo lo que hizo fue sacarlo de la casa a un patio exterior que ya tenía el Eruv. ¿Se acuerdan que hablamos del Eruv? O sea, no hizo ninguna transgresión la persona, entonces, en última instancia, no tenemos ningún inconveniente con que la persona, si quisiera yo pagarle o agradecerle el esfuerzo que hizo, eventualmente se lo pueda agradecer de esa manera, abonándole. Bueno, entonces no representa un salario. Ustedes saben que cualquier tarea que yo contrate a una persona en Shabbat, no puedo pagarle, porque obviamente si es una persona que trabaja en mi casa, entonces está mensualizado, entonces lo de Shabbat es parte de su trabajo. Pero si yo específicamente traigo a un Shabbat, entonces no se le puede pagar, porque eso se considera como sahar, como un pago por un trabajo completo en Shabbat que la persona no puede disfrutar del mismo, ¿cierto? Entonces, el salvar la comida es compadecerse del otro, o tal vez por propia necesidad, pero no significa una melajá, en este caso un trabajo, ¿sí? Muy bien, la alajá número 25. Itzil pat nekiah dice, si una persona ha logrado salvar un pan, que es un pan meshubach, quiere decir un pan realmente importante, un pan de harina muy fina, eventualmente, entonces esa persona no puede regresar para salvar un pan de una harina ya gruesa, de una harina no fina o gruesa. Quiere decir, si ya he salvado del incendio algo de muchísimo valor, en este caso harina fina, entonces no puedo volver a tomar algo de harina gruesa. ¿Por qué? Porque sabemos que ese pan de menor recurso desde el punto de vista de la harina no va a ser necesario para Shabbat. Shabbat tenemos la tendencia siempre de utilizar nuestros mejores alimentos, nuestras mejores comidas, y así nuestras señoras, también nosotros a veces, no me incluyo tanto yo, preparamos en Shabbat, más que nada alguna que otra ensalada, pero tratamos de preparar lo mejor para agasajar a nuestros invitados, cosa que también extrañamos hace mucho tiempo, de poder tener invitados en casa. Pero bueno, toda esta realidad que estamos viviendo ahora, vía corona, nos permite, ante todos, a cada uno, me imagino, apreciar en profundidad todo lo que representa este paraíso que representa el día de Shabbat, donde uno se encuentra con su familia, con sus amigos, con la comunidad, en fin, todos aspectos que empezamos ahora a saborear de vuelta y yo diría bueno, bien vale la pena a veces haber pasado la carencia, porque obviamente esa carencia demuestra que necesitamos obviamente revitalizar nuestros contenidos siempre. Entonces, si salvó un pan de harina fina, no hace falta que vuelva por un pan de harina gruesa, dice el Rambam. Pero si eventualmente había salvado un pan de harina gruesa, o sea, de no muy fina, entonces en este caso puede regresar y salvar un pan de una hogaza de harina fina. Atención, dice Rambam, "Umatzil beyom HaKippurim mashu tzarich leShabbat, im haya Yom HaKippurim be'erev Shabbat". Cuando Yom Kippurim, miren ustedes, ¿no? Más allá de la santidad del día, cuando Yom Kippurim, ¿no es cierto?,
acontecería un viernes en la noche, una persona puede salvar comida de Yom Kippur que necesite para el Motzei Shabbat. En realidad, dicen nuestros sabios que según el calendario fijo que seguimos en la actualidad, Yom Kippur no caerá ni un viernes ni un domingo. En este caso, esta ley, como muchas otras de las leyes de la Torá del Mishneh, se aplica después de la venida de el Mashiach, seguramente, donde obviamente todos los tiempos habrán de cambiar. Ahora bien, si ustedes se preguntan, si Yom Kippur cae el día jueves y uno sabe que será imposible preparar las necesidades del Shabbat el viernes, entonces se le permite guardar comida en Yom Kippur para el sábado. Así lo dice el Shulchan Aruch Harav, la Mishnah Berurah. Del mismo modo se puede guardar comida en Yom Kippur para la comida después del ayuno, independientemente del día de la semana. No importa qué día de la semana haya de ser. Entonces, nos dice el Rambam, Matzil Beyom Kippurim, ¿no es cierto? Se puede salvar para Motzei Yom Kippurim cuando cae en día domingo, She'em Matzilim Min Shabbat de Yom Achad. Dice que no se puede salvar en Shabbat para otro día. Sin embargo, se puede hacer. Abalei no Matzil Be Shabbat de Yom Kippurim. Pero no puede, eventualmente, no puede salvar en sábado para Yom Kippur. Be'en tzarich lomar le Yom Tov, y mucho menos para un día festivo. Ve'lo mi Shabbat zo le Shabbat haba. Tampoco puede salvar de un sábado para el siguiente sábado. Todo esto es, obviamente, para lo inmediato, está enseñando el Rambam. Y entonces es muy importante que tengamos en cuenta que podemos llegar a establecer como criterio para poder salvar. ¿No es cierto? El Marán, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, escribe que está permitido salvar en el día de Yom Kippurim una comida para la finalización del ayuno. Quiere decir que si se desataría, Dios nos permita, un incendio, en Yom Kippurim puede salvar también comida para cuando termine el ayuno, dice Marán Yosef Karo en el Shulchan Aruch. La pregunta que sigue en la Halajá 25 es, ¿qué es lo que la persona ha de salvar de sus prendas de vestir? Pasamos ya por la comida y ahora hablamos de los recipientes donde saca la comida y ahora hablamos obviamente de lo que es las prendas de vestir. Entonces el Rambam dice, lo ves kol she'u yachol lilbosh. Uno puede ponerse toda la ropa que pueda usar, todo lo que se puede usar, ve'otef kol she'u yachol la'atuf mutzi. Y puede envolverse con todas las capas o todas las prendas que pueda, obviamente, y se las pueda sacar, ¿no es cierto? Entonces, así es como se debe salvar la ropa. Beomerle a Jerim, y le puede decir a los demás, como con la comida, Bou beatziru lachem. Quiere decir, lo que alcanzo a sacar para mí, lo saco. Yo y mi familia. Y todo lo demás puedo decirle a los demás, el que quiera salvar para cada uno de ustedes, lo puede hacer. Entonces cada cual puede entrar, vestirse, envolverse, cuanto lo pueda y lo saca. Varei ushelo kemo ma'achal. Y esto es tanto de él como si fuera la misma ropa, la misma comida. Sharei mina efker zohim. Quiere decir, la ropa, obviamente, la podemos tener tanto como la comida, porque en última instancia estamos obteniendo o adquiriendo un objeto que no posee dueño. ¿Sí? Lo que el Rambam parecería enseñarnos también, de acuerdo a lo que enseña la Gemara, es que uno no puede regresar y guardar otra ropa. ¿Está bien? Aunque esto tiene, obviamente, diferentes opiniones. La Gemara, en Shabbat, precisamente, dice, en la Mishnah de Shabbat, perdón, dice que Rabbi Yossi sostiene que uno puede regresar y ponerse un segundo conjunto de ropa. Como uno no lleva las prendas, sino que las usa, entonces, obviamente, se actúa con mayor indulgencia que con respecto a los alimentos. Y esta regla es la que sigue el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, uno de los Rishonim, quiere decir de los sabios, los juristas
primeros hasta el siglo XVI, y Marán en el Shulchan Aruch, que en el Orach Haim 334.8, allí habla acerca de que se puede volver una segunda vez y colocarse ropa. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, lo que dice el Rambam es que puede venir la persona y decirles a los demás que tomen, y obviamente la persona está adquiriendo objetos que no tienen dueño. Bueno, ¿qué pasa con los Kitvei HaKodesh? ¿Qué pasa con los escritos sagrados? Libros de la Torá, Humashim. Mutar leatzil kol kitvei hakodesh sheyesh bachatzer lechatzer acheret shebeoto maboy. Se permite salvar todos los libros sagrados que hay en el hatzer, en el patio interior de la casa, hacia otro patio que está conectado a través de un pasaje interno, que en Shabbat, si no hay eruv, no se pueden sacar de uno al otro, pero como está haciendo el eruv, dijimos, dice, ya se podría hacer. Pero el Rambam agrega, cuando se trata de libros sagrados, se los puede transportar de un patio a otro, aunque no haya eruv. Porque se salvan los libros. Bilbache y Yele Maboy Shalosh Mechitzot Beleji Echad. Como estudiamos, dice, con la condición de que ese pasaje tenga 3 paredes y un poste, como estudiamos hace mucho tiempo, un poste, una madera, puesta como poste como si fuera una cuarta pared. Entonces, cuando hablamos de Kitvei HaKodesh, esto se refiere a los libros de el Humash, de la Biblia. Pero hay alguna dificultad con lo que dice el Rambam, más que nada porque está citando la Mishnah de Shabbat. Sin embargo, las enseñanzas de la Mishnah fueron apropiadas al comienzo de la era talmúdica. Quiere decir, fueron establecidas al comienzo de la era talmúdica cuando solo se escribía la ley escrita y no la ley oral. Para nosotros, eventualmente, la composición de la Mishnah marcó, como estudiamos siempre, un punto de inflexión en nuestra existencia y en la historia del pueblo judío. Y desde ese momento en adelante se permitió escribir las enseñanzas de la ley oral. Entonces, los textos que contienen esas enseñanzas también se consideran sagrados y pueden salvarse del fuego, al igual que los libros de la Biblia, el Humash o el Tanaj en general, los Nevi'im y los Ketuvim. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, de una u otra manera, desde que el Rambam escribió el Mishneh Torah, después de que se permitiera escribir la ley oral, habría sido apropiado para él referirse también a los textos de la ley oral. Sin embargo, el Rambam no nos pone aquí a qué incluye Kitvei HaKodesh, porque se podía referir eventualmente solamente al Humash o al Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, lo que mi papá, Alaba Shalom, llamaba Arba'a Be'esrim, los 24. Pero una vez que ya la Torah oral fue escrita, la Mishnah y el Talmud también se consideran Kitvei HaKodesh. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta que Kitvei HaKodesh también se los puede salvar, aunque no haya eruv. Ahora, ¿en qué condiciones se pueden salvar los libros sagrados? Quiere decir que estén escritos con la escritura sagrada con la cual se escribe un Sefer Torah. Se llama Ktav Ashuri, como bien sabe nuestro querido Sofer, el Moreh Yosef. Ktav Ashuri. Y entonces, así como está escrita la Torah, Ubi Leshon HaKodesh, y los libros que están, obviamente, en idioma hebreo, que se llama el idioma sagrado. O sea que todo lo que está traducido no es de incumbencia del Rambam, eventualmente, y por lo tanto, si está escrito en otro idioma, la Septuaginta, por ejemplo, la traducción del griego, no se habría de salvar. En este caso sí habría un incendio.
pero si estaban escritos en cualquier otro idioma o en otra escritura que no fuera el Ktav Ashuri, Ematzilimotam, no se los ha de salvar. Bafilu Ayashameru. E inclusive si había un eruv, quiere decir que se podía transportar de un dominio a otro. ¿Y saben por qué? Eventualmente porque Rambam sostiene Shazul y Krobaen, porque está prohibido leer. O sea que todas aquellas traducciones eventualmente que terminan siendo traiciones, el Rambam prohíbe leerlas eventualmente. Ubajol Azur li Krobaen. Quiere decir que se habla de aquellos escritos que estaban sobre el kelaf, quiere decir sobre un pergamino de cuero, mesurtat, que estaba también trazadas las líneas, ubedio, y también con tinta negra, como todos los escritos sagrados. Pero está prohibido leer en ellos, ¿saben por qué? Shema yachlifum besefarim aksherim. Tal vez habrían de cambiarlos eventualmente por libros kesherim. Entonces, eventualmente, había mucho que era aparentemente falso a nivel de su escritura. ¿Y cuánto tenemos que tener en cuenta todo eso, no? Hoy, digamos, para que ustedes lo tengan como ejemplo y por favor no lo tomen mal, ¿cuánta gente se compró aquí Mezuzot y cuando llevaron a sus casas era una fotocopia? Esa fotocopia no tiene que rushar, créanme. Es lo que acá dice, parecería ser que están escritos, pero es una fotocopia. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que buscar la versión diplomada de un sofer, en este caso. El manejam bimkoma toref dice, hay que dejarlas en un lugar que está desguarnecido, donde eventualmente se pueden echar a perder rápidamente. Ve'en mitabdim me'elem quiere decir, y se van a destruir por sí mismos, pero yo no puedo a ellos romperlos, no los puedo destruir eventualmente, porque eso es un tema también complejo. Entonces, tengamos en cuenta que no puedo destruirlos, los tengo que dejar hasta que eso pase el tiempo y por la entropía misma, eventualmente, les pase la mejor solución que no se puede usar nunca más. Muy bien, la alajá número 27. La alajá 27 nos dice con respecto a los libros sagrados, Kitvei Kodesh. Ayuke tuvim besam u besikra. Si estos textos sagrados estaban escritos con otros tintes, ¿no es cierto? Con otro color, que no es el color negro, como nosotros vemos que está escrita la Sagrada Torá, o la Megilá, que vimos de Megilat Esther, el color común. O que tenía Sikra, un tinte rojo, eventualmente. Afalpisha y no Ktav Shel Kayamá, dice, incluso si la escritura se la considera no permanente, oír ven que tuvimos Shuri y Shona Kodesh, de momento que están escritos en la escritura asiria, la escritura como está escrita la Torá, y está en hebreo en la Shona Kodesh, Matzilimutam. A pesar de que no están escritas con tinta negra. El Rambam dice, se los puede salvar. A pesar de todo eso, se los puede salvar. Aguilayón shel sefarim shelemala veshelemata. Ahora el Rambam nos dice, el guilayón, el pergamino, que está en la parte en blanco, de arriba y de abajo. Quiere decir, son los costados, los shulai, ¿no? Las partes de costado. Eventualmente, que quedan sin escritura y obviamente puede ser que se cortaron del libro o se borraron del libro. En este caso, dice el Rambam, en este caso, un momentito que quiero ver el Perush. Sí, no, estaba viendo si había algún límite para el pergamino. Entonces, lo que dice el Rambam,
las porciones en blancas de los pergaminos para rollos, ya sea por encima o por debajo de la escritura, entre un pasaje u otro, ven para allá, le para allá, o ven daf le daf, o de una página a otra página de la Torá, Shebithilat Sefer Beshebesof Sefer, que están al principio del Sefer Torah o al final del Sefer Torah, en este caso, todos ellos dicen en Matzibim Otam. Quiere decir, no se los debe salvar. Todas las partes en blanco, ¿no? Por último, dice Rambam, Averajot Beakeme'ain, quiere decir, como los carteles que tenemos hoy, que tenemos en la sinagoga, en el Bet Midrash, a veces en casa, donde están anotadas las Berajot, las tablas de bendiciones, ¿sí? Como están en el Sidur, también los tenemos escritos en casa. Y los Keme'ain, que son los Keme'ain, son amuletos en los cuales tienen escritos versículos de Segulá. Muchos que la persona se compran, lo llama Kamia. Kamia es un amuleto, pero no vayan a interpretar la palabra Kamia como algo idolátrico. No. Habla aquí de pequeñas segulot. Uno compra para la refuash lema, o compra para una necesidad de parnasá, etc. Esos se llaman todos Kamia. ¿Sí? ¿Qué dice Rambam? Todos ellos, dice, Abrahot Bekemein, Afalti Sheish Bahem Otiot Shel Shem Ume'inyanot Arbe Shel Torah, a pesar de que tengan las letras del nombre de Dios y muchos versículos de la Torah, Ein Matzivim Otam Mipenean de no se lo salva de el incendio. O sea que tenemos diferentes categorías para que ustedes entiendan, obviamente, que en este caso no se los debe salvar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos dice el Tur, Rabenu Yaakov Ben Asher, con respecto a los Kemaim, dice el Tur, que contienen versículos. Hay una diferencia de opinión entre los Rabbanim. El Tur difiere con el Rambam y sostiene que en la era actual, tales amuletos que tienen el nombre de Dios y muchos versículos pueden salvarse. El Tur está viviendo, obviamente, después del Rambam. Aunque la mayoría de las autoridades posteriores siguen el fallo del Rambam, hay otros autores que sugieren salvar amuletos, Kemaim, con los versículos que contienen el nombre de Dios. Bien. Bueno, y llegamos entonces a la última alajá, que dice Sefer Torah. Deberíamos salvar del fuego un Sefer Torah, sheyesh bo lelaket 85 otiot mitoch teivot shel. Se debe salvar un Sefer Torah de un incendio que tiene un total de 85 letras de palabras completas. Miren que es muy importante esto y tiene que ver fundamentalmente con la perashá de Beha'aloteja. ¿Saben por qué? Porque se considera un Sefer Torah cuando ya se han escrito 85 letras de palabras completas. Incluso dice, si está escrito dentro de ese texto la palabra Yegar Sahaduta. Dos palabras en arameo, que son las únicas dos que están en toda la Torá. Y que, cuando se separaron, les recuerdo, Jacob de Labán, hicieron un pacto. El pacto era un montículo de piedras, a lo que Jacob lo llamó Gal, montículo, Ed, como testimonio, Gal Ed. Y Labán, su suegro, lo llamó Yegar Sahaduta. Son las dos únicas palabras en arameo. Aunque el texto tenga 85 letras y tenga palabras completas, entre ellas Yegar Sahaduta, se lo debe salvar del incendio. ¿De dónde aprendemos? Lo aprendemos de este Shabbat. Aquí en las diásporas están leyendo Perashat Naso, pero nosotros leemos Perashat Beha'aloteja, donde vamos a encontrar que aquí van a aparecer 85 letras en dos versículos completos. Vayhi, Binsoa, Aarón, Vayomer, Moshe, Uma,
Hashem, Eyafutsu, Oiveja, Beyanusu, Mesaneja y Paneja, Unujo, Yomar, Shuba, Hashem, Ribebot, Alfei, Israel. Esto lo vamos a ver. Nos suena a mucho, seguramente porque lo escuchamos en la lectura, cuando se va a sacar el Sefer Torah de la Arona Kodesh en Shabbat. ¿Sí? Pero ¿por qué suena? Porque está en nuestra perashá. Y está en nuestra perashá y está encerrado estas 85 letras, de estas palabras, dos versículos entre dos nunim, nun, pero invertida. La nun se escribe así, en cuadrado, ¿sí? Un palito arriba, una vav y otro palito más extenso abajo. Están escritas al revés. Y eso es para marcar una señal. Que esos versículos no es su lugar, pero fueron escritos allí para separar entre Puranut y Puranut, entre una desgracia y la otra. La desgracia que tiene que ver con el pueblo de Israel, que vienen en una debacle en el desierto, y la otra desgracia que es cuando piden comer carne, porque ya hay un revuelo total en el desierto. Estos pesukim, todos en total, vienen a marcar, ¿no es cierto?, una diferencia entre aquella desgracia y esta desgracia. La que pasa y la que viene. Y los Jajamim dijeron que estos dos pesukim son un Sefer Bifnei Atzmo, son un libro de Torah en sí mismo. Quiere decir que el libro de Bemidbar, para nuestra sorpresa o para nuestro recuerdo, no es un solo libro, son 3 libros. Todo lo que está escrito desde Bemidbar hasta Vayei bin Soa se considera un Sefer Torah. Vayei bin Soa, Shuba, esos 2 versículos, 85 letras, un segundo libro. Y desde Vayei a Am Kemitonenim Ra Lifnei Hashem, lo que sigue después es el 3er libro. Quiere decir que Bemidbar es considerado por los Jajamim como si tuviera 3 compartimentos. Y ahí se apoyan en lo que dice Shelomo Melech en el Mishle acerca de la sabiduría. Hatzeva Amudei Hashiva. La sabiduría estableció, cavó las 7 columnas de su conocimiento. Las 7 columnas se refiere a los 7 libros de la Torah. Bueno, no le queremos cambiar todo, ¿no? Que son Bereshit, Shemot, Vaikra, 3, más 3 partes del Bemidbar, 6, y de Devarim, 7. Por lo tanto, Rambam dice, un Sefer Torah, un pergamino, que tiene un total de 85 letras, de palabras completas, puede ser también un Sefer Torah que se desgastó todo y lo único que quedó fue eso. Bafiru Bijlalán, llegar Sahaduta, e inclusive 2 palabras en arameo, Bejen y Maitabo Pedashá Sheim Bash Monim Bejamesh Otiot Beyesh Ba Askarot. También un pergamino que contiene menos de 85 letras, pero tiene el nombre de Dios. Por ejemplo, dice Vayei bin Soa Aaron, Vayomer Matzidim Otom y Penat del Estado. Se lo salva del incendio. Umatzidim Tika Sefer y Masefer, Betik Sefidim y Matifidim, Afalpi Sheish Betohan Maor. Y por supuesto, se debe salvar el Tik, lo que cubre al Sefer Torah. Sería el vestidito en el mundo ashkenazí y el tik, toda la carcasa del mundo sefaradí, junto con el Sefer Torah, así como el tik de los tefilim, donde están guardados los tefilim con los tefilim, a pesar de que tengan, obviamente, ma'ot. Los tefilim a veces guardamos las monedas para ponerlas acá los días de semana, a pesar de que las monedas, obviamente, serían muktzeh en el tiempo de Shabbat. Hay que salvar también los tefilim con su tik y el Sefer Torah. Muy bien, llegamos al final del capítulo 23 y ahora el capítulo 24 nos va a llevar a un escenario muy interesante que son las prohibiciones Mipnei Kevod Shabbat, a causa de la gloria, la dignidad del Shabbat Kodesh. Entonces, cosas que no son parecidas a un trabajo creativo y que no generan tampoco un trabajo y son prohibidas
por lo que es el Kavod. Kavod a Shabbat. Vamos a estudiar a partir de la próxima semana esto que representa el Kavod a Shabbat. Otro escenario para seguir compartiendo y estudiando. Muchas gracias. Primero por estar aquí con nosotros. Es un placer, es un gusto. Y obviamente los libros impresos son totalmente utilizados. Sí, todo lo que está escrito, o sea, los libros impresos se consideran también Sifrei Kodesh. Quiere decir, uno tiene que pensar qué uso se le da eventualmente cuando ese libro se desgasta o se rompe. No se puede tirar. Tenemos que llevarlo a la Genizá. Tenemos que llevarlo a un espacio donde van a ser guardados y luego, cuando se da la posibilidad, son enterrados en un cementerio. Usted sabe que, querido señor Isaiah, cuando un Sefer Torah ya no se puede leer y no se puede arreglar más, dicen que el mejor destino que puede tener un Sefer Torah es, si muere un Talmid Jajam, lo aleno, enterrar el Sefer Torah con el Talmid Jajam. También eso se tiene que dar. Entonces, eventualmente, sí, cualquier libro, un Tanaj, eventualmente, como dijimos, una Mishnah, una Gemara, obviamente se consideran Sifrei HaKodesh. Y hay que salvarlos, obviamente, del incendio. Bueno, muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias por compartir. Les pido disculpas a los que se suman hoy por primera vez y que tal vez hayan tenido que pasar por todo un detalle técnico, pero no son detalles técnicos, son detalles esenciales que nos hacen cada día sentir que, bueno, el Rambam fue por eso el gran águila. Shavuot Tov, bienvenidos. Hasta otro encuentro en la semana. Muchas gracias.